Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos de nueva cuenta en GPS, programa que hemos venido implementando en los últimos meses, que quiere decir gobierno, política y sociedad. Nuestro lema es ciudadanizar la política y politizar a la ciudadanía. Con mucho gusto los saludo, como siempre, soy Mario Enzástiga Santiago. Hoy queremos en este 3 de junio del 2021 abordar un tema por demás interesante, que es el proceso electoral 2020-2021, tratando de ubicar pues cuáles son lo que se puede ver ahorita, avances, retrocesos de las campañas, algunas ausencias, alguna perspectiva de lo que puede suceder después de la jornada, histórica jornada tan atípica, tan grande, tan complicada que vamos a vivir el próximo domingo 6 de junio. Y que podamos visorar algunas ideas, algunas reflexiones, algunas percepciones que tenemos como la persona que hoy nos visita en este programa de GPS, Gobierno, Política y Sociedad. Al gran amigo, al gran investigador, consultor, asesor, experto en asuntos electorales desde distintas visiones, enfoques, pero siempre desde la sociedad civil, y esto es muy importante. Esto es Toral. Él es un especialista con más de 20 años de experiencia en temas electorales, transparencia y participación ciudadana. Ha desempeñado diversos cargos de alta responsabilidad en órganos constitucionales autónomos electorales en México, tanto a nivel nacional como a nivel local en Michoacán y en la Ciudad de México, antes Distrito Federal. Ha participado en organismos internacionales, siempre en estos temas que tienen que ver con la educación cívica, con la participación ciudadana, con todo lo que implican los procesos electorales. Bien, muy bien. Ahora te pediría, Carlos, que nos dijeras quién es Carlos González Martínez. Mi abuela, como te digo, era oaxaqueña, y mi abuelo, también paterno, que era un abuelo de crianza, no era mi abuelo biológico, era de Guerrero. Entonces había una cierta alternancia en las fiestas que eran muy frecuentes entonces, antes de la pandemia y de la crisis económica. Y había que decidir entre mole negro o pozole blanco de Guerrero. Así de Guerrero. Pero en donde no había discusión era el mezcal. Siempre había mezcal. Y mezcal en la casa de mi abuela, hasta sus últimos años, siempre se tomaba una copita antes de la comida. Luego se aficionó de una manera, por lo demás, elocuente al Bacardí. Pero Sí, ¿cómo? pero de tal suerte, querido Mario, amigas, amigos, que soy además muy honrosamente, entre mis títulos, digamos, de presentación, debería incluir de ser integrante de la logia de los mezcólatras. Órale. Pues un grupo de gentes comandados por el tío Cornelio, jaqueño también, espléndido, experto como el que más en estos temas, sí. Y que por cierto yo conocí en Morelia por Cintia de San Miguelito, no sé si la ubicas, nuestra querida Cintia, que era la administradora, la dueña de San Miguelito, el restaurante. Sí, muy famoso restaurante. Ahí conocí yo al tío Corne y hace muchos años, y entonces me incorporé a este grupo que se reúne pues, casi todas las semanas antes a degustar mezcales tradicionales, porque esta logia se trata de, así se hace llamar, Santa Congregación para la Promoción y Difusión de los Mezcales Tradicionales de los Pueblos Originarios de México. No es que nos vamos a juntar para echar unas chelas, que sí, bueno, los mezcales, más bien para reivindicar y conocer una bebida alcohólica que en realidad forma parte de la vida comunitaria de nuestros pueblos originarios. Sí. Entonces, pues ese es Carlos, mano. Espero haberme presentado bien. Muy bien.
Bueno, pues si te parece, vamos a hacer una pausa, que siempre ponemos una pieza musical que no sea comercial, que tenga características de identidad nacional, latinoamericana, de Michoacán, de México, y después de esta pausa musical continuamos con la entrevista, ¿te parece? Me parece perfecto. Olvidé decir además que le voy a los Pumas con pasión y decisión. Pues Y que soy tan melómano como tú. Tengo en el Spotify una cuenta que pueden seguir con mi nombre, Carlos González Martínez. Ahí les espero con mucho gusto. bueno, escuchemos un rico vallenato colombiano, La casa en el aire. Una señora patillalera, muy elegante, vestida de negro, formó en el valle la gritería, porque la nieta que más quería, la pechichona la consentía, un dueño de carro cargó con ella. Ella gritaba: yo cría a mi nieta, con buena ropa, con buen calzado, con mucho esmero y estimación, para que ahora venga ese sinvergüenza, nariz parada, patillalero, a entusiasmarla con su camión. Tranquilízate, Juan Arias, deja a los muchachos quietos, que tú te mueres de rabia y ellos se están mascando el cabello. Que tú te mueres de rabia y ellos se están mascando el cabello. ¡Uepa! Si usted confía en el doctor Molina, doña Juan Arias, siento decirle que en este caso ha perdido todo, porque se no cambia su chinchorro, ni si le dan todos los tesoros, ni si le dan toda la que brilla. Es eminente y capacitado, fuma tabaco y habla de todo, tiene muy buena reputación, fue magistrado con gran decoro, pero ahora no cambia su chinchorro ni por la silla del gobernador. Tranquilízate, Juan Arias, déjate de tanta bulla, que tú te mueres de rabia y ellos mascándose la cabulla. Que tú te mueres de rabia y ellos mascándose la cabulla. Doña Juan Arias, qué tontería, ha cometido un error muy grande en lo que se ha puesto con Luis Manuel. Usted pendiente de policía, ellos sabrosos lejos del valle están gozando su lunes miel. El doctor Molina de nada le sirve, doña Juan Arias, yo soy su amigo, le puedo hacer un arreglo amistoso, que Luis Manuel bajo de escritura le dé su casa un pocón de chisme y a criar bisnieto que es muy sabroso. Tranquilízate, Juan Arias, déjate de tanta bulla, que tú te mueres de rabia y ellos mascándose la cabulla. Bien, estamos de regreso para continuar esta entrevista en torno a lo que es Carlos González Martínez. Ahora entramos al segundo bloque, en la que queremos conocer qué está pensando, qué está percibiendo, qué le preocupa, qué le entusiasma en términos del proceso electoral 2020-2021, y que está señalado reiteradamente que es un proceso histórico por su tamaño, por su complejidad, por tantos elementos que han estado apareciendo en este proceso de 2020, y que más claramente para los ciudadanos que no somos expertos en temas electorales, a partir de septiembre de este año ya arrancó más claramente.
Hoy los procesos electorales en México particularmente, no sé cómo sean en otras partes en el mundo, creo hay cuestionamientos a cuál es el sistema electoral de Estados Unidos después de lo que se vivió en la última elección de Biden, que ya no corresponde a lo que es la sociedad norteamericana. Y aquí tenemos la historia de que cada proceso electoral quedan en los análisis y los efectos la necesidad de volver a hacer una reforma electoral. Y cada vez se complica tanto que ya para entenderle se necesita hacer, no sé si sea correcto, pero un ingeniero o un doctor en asuntos de derecho electoral, no sé. Entonces, este segundo bloque va en ese sentido de que un experto, como lo es Carlos González Martínez, nos comparta sus visiones sobre el proceso electoral 2020-2021. Bueno, te agradezco mucho que pongas dos cosas sobre la mesa, preocupación y entusiasmo, porque todo el mundo se va por la primera, ¿no? A ver qué les preocupa, y los tonos desagradables de la elección, que lamentablemente son muchos y a veces más que los que entusiasman, pero también los hay. Entonces me voy a referir a ellos. Y comienzo por esto que tú dices al final, que a veces pareciera que se necesita ser un experto para poder entender y participar. Y de ahí la importancia de tu lema, querido Mario, en el programa, de ciudadanizar la política y politizar a la ciudadanía. Eso es que eso es lo que se necesita. Claro, no partidizar, sino politizar. Sí, no. Digamos, es parte de la politización y qué bueno, quienes quieran formar parte de los partidos, ¿no? A mí no me entusiasman en lo más mínimo, perdón, estoy en esa parte más o menos grande de la población, además claro. Creo que con pero mira, tu lema es muy importante, déjame reaccionar a él en respuesta a todo lo que me preguntaste, porque en efecto se trata de ciudadanizar la política, es decir, de que lo político, que no es otra cosa más que todos los procesos en los que una comunidad toma decisiones que le obligan frente a problemas varios, ¿no? El que tú quieras, tan directos como el recoger la basura de la colonia, ¿no? Hay que resolver el problema de que se está amontonando la basura y alguien tiene que tomar la decisión. Alguien puede decir, no, vamos a quemarla, ¿no? Y otra gente puede decir, no, vamos a tirarla a la barranca. Y alguien más puede decir, no, vamos a hacer composta. En fin, hay muchas opciones. No se puede tirar a la barranca, hacer composta y quemar al mismo tiempo. Hay que decidir. Y esa decisión es política. Claro. No es solamente, ya el presidente se peleó con el INE y ahora el PAN está peleado con el gobierno. No es solo eso. Es la creación de decisiones en sociedad bajo ciertas reglas, ¿no? Que pueden ser o no, por cierto, democráticas. Claro. Políticas públicas. Y, exacto, claro, porque son políticas que se toman para el público. Bueno, pero eso es lo que hay que ciudadanizar. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay que llenar la política, ese proceso de toma de decisiones, ¿de qué? De gente. ¿Cuál gente? Pues la gente que se va a ver afectada por esas decisiones. Es poner a la gente adelante, como diría, lo dijo Barack Obama, ¿no? Poner primero a la gente. Bueno, de eso se trata, de llevar además algo que la ciudadanía implica, que no es solamente tener una credencial de elector y 18 años, implica tener valores democráticos, de tolerancia, de respeto, de legalidad, de diálogo, de pluralismo. Implica eso llevar a la política, a la toma de decisiones. Entonces, me encanta, y te voy a decir cómo lo aterrizaría yo, este concepto en general, en concreto las elecciones. Lo llamaría de esta manera, ciudadanizando la política y ciudadanizando las elecciones. Esta reflexión que te comparto y al auditorio. Tenemos, querido Mario, la carreta delante de los bueyes. Estamos perdidos, estamos confundidos. Pensamos que las elecciones son para los partidos, o para los candidatos, o para los gobiernos, para la Cámara de Diputados, o para el municipio, el ayuntamiento. Pensamos que las elecciones
se inventaron, porque es un invento, para que ellos las disfruten, las utilicen, se beneficien. ¿Por qué lo pensamos? Porque se han apropiado de ellas, como se han apropiado de tantas cosas en el país, del bienestar de la gente, para decirlo rápidamente. Pero se han apropiado también de las elecciones. Ya las elecciones resulta que consisten en a ver cuántos votos tiene cada uno para ver cuántos diputados les va a tocar y cuánto dinero van a tener del financiamiento y quién se dice cosas peores del otro y pensamos que los actores principales de la elección son ellas, porque así se ha puesto, pero así no es, estamos chuecos. ¿Cómo es? Sí, ¿cómo es? Mira, muy sencillo. ¿En qué consiste una elección? Pues en elegir, ¿no? ¿Y quién elige? ¿Los partidos? ¿Eligen entre ellos? ¿Los candidatos? No, elegimos nosotros, nosotras. La elección, en verdad, suena como eslogan del Instituto Electoral, la elección es nuestra. Nosotros decidimos y mira, sí lo hacemos. Ya lo hicimos, por lo menos de manera radical, 3 veces en el país, para hablar del país, ¿no? Pero podríamos hablar de Morelia también, o de cualquier municipio. Primero, con nuestro voto, decidimos en el 97 y ya no queríamos que un solo partido tuviera el control del Ejecutivo y el Legislativo. Nos fuimos a los gobiernos divididos, como se llama, tú lo sabes. Sí. Es decir, donde un partido gobierna un poder, digamos el Ejecutivo, tiene la presidencia de la República en México, y otro partido u otros partidos gobiernan el Parlamento, el Poder Legislativo o el Congreso. Pesos y contrapesos. Pesos y contrapesos. Sí, pero eso apareció en México hasta el 97. Claro, la reforma política electoral. Exactamente, y la elección que vino después de la reforma del 96, que bien señalas, y la elección que vino en el 97 y se acabó el predominio del PRI en la Cámara de Diputados, ¿no? Siguió por ratito más en la presidencia de la República. Bueno, después, justamente, en el 2000, con nuestro voto, decidimos instaurar la alternancia de la presidencia de la República. Ya con nuestro voto habíamos hecho eso en los municipios, en los congresos locales, en los congresos federales, en las gobernaturas. Pero yo me acuerdo, seguramente tú también, porque ahí andamos en la rodada de la edad, que pues en ese entonces, en el 96, 97, después del 94, año terrible, asesinato Colosio, el levantamiento zapatista, que no es necesariamente terrible, ¿no? Pero bueno, fue un año muy intenso. Todo el mundo decíamos, bueno, sí, ya el PRI perdió los municipios y unas gobernaturas, pero la presidencia de la República no lo va a perder nunca. O sea, la presidencia no se pierde, recordarás, era una convicción. Sí. Pues sácatelas que se pierden. ¿Y cómo la perdió? ¿Por un golpe de Estado, una invasión yanqui, una sublevación? No, en las urnas. Ojo, sí, estamos decidiendo. Y luego en el 18 vino esta transformación radical de la política mexicana. Nos cargamos a los partidos políticos tradicionales. El PRD estuvo a 3 centésimas de perder el registro. El PAN y el PRI se dividieron de una manera terrible. Bueno, estamos viendo hoy todavía las consecuencias de esa elección. ¿Y cómo se produjo? Con los votos. La gente sí decidimos, no es choro mareador, Mario, sí decidimos. Entonces, estamos al revés. Lo que debe estar adelante es la gente, ¿no? Y no como lo tenemos ahorita al revés. Bueno, mis preocupaciones, voy más rápido. Me preocupa sobre todo, ¿sabes? Lo estuve pensando ahorita cuando lo preguntaste, la forma en cómo está sintomatizando o somatizando, para decirlo en términos médicos, biológicos, la podredumbre de la política en México, la crisis de la política en México, que hay que ciudadanizar, la única manera de sacarla adelante, ¿no? Las elecciones están manifestando ese gravísimo deterioro. Ojo, no digo que las elecciones estén provocando el deterioro, digo que las elecciones están expresando el deterioro, están generando los síntomas, no es la causa. ¿A qué me estoy refiriendo? A la violencia, la violencia en todas sus manifestaciones, incluso en la manifestación violenta de la corrupción, en la manifestación violenta de la agresión a la dignidad de las personas comprando su voto.
manipulándoles. Y eso, Mario, lamentablemente es un dato todavía en nuestro país, y lo hacen todos los partidos. Ahí sí, si quieren, damos un round luego con los partidos, pero lo hacen todos y es abominable. La violencia con la que usan nuestro dinero en las campañas, la violencia incluso con la que dentro de las campañas sí les dan recursos a unos candidatos o candidatas y a otros no. La violencia hacia las mujeres, incluso ahí tengo muchas amigas que han sido candidatas en esta contienda, y bueno, la forma en cómo las ningunean, en el sentido de Octavio Paz en El laberinto de la soledad, las agreden, las acosan, las violentan, es terrible. Lo que tenemos en México es un agotamiento del régimen político y una necesidad de modernización, adecuación del sistema político. Y distingo régimen de sistema. El régimen, para no ponerme aquí escolástico, es simple y llanamente una forma determinada de hacer las cosas, ¿no? Claro. Cuando decimos que estamos a dieta, estoy a régimen, ¿no? O sea, ya mi régimen, mi forma de hacer las cosas, comer, ya no incluye, lamentablemente, los uchepos ni las corundas. Ahora como lechuguita y atuncito con agua, ¿no? Cambio de régimen alimenticio. Entonces, a eso me estoy refiriendo. Ahora, el sistema es la ordenación más funcional, más armónica, propiamente sistemática de las cosas, ¿no? De todos los órganos. Yo tengo un régimen alimenticio y un sistema digestivo, ¿no? Ahí sí, no va a haber de otra. Puedo cambiar el aporreadillo por un chayote hervido, guácala, pero puedo hacerlo. No puedo hacer es que mis pulmones digieran el chayote. Claro. ¿No? Eso, entonces, en ese entorno, ¿qué quiero decir? Yo creo que este país políticamente es y debe y quiere seguir siendo una república federal, democrática, representativa, laica, ¿no? Como dice la Constitución. Sí, claro, sí claro. queremos. Esto no lo vamos a cambiar. Entonces, el sistema político, lo que sí es que tiene que adecuarse. Te voy a poner un ejemplo a propósito del tema de representatividad que tú muy atinadamente pusiste desde el principio de la conversación. Ahora vamos a tener un mogollón, un problema grande, como diría en la península, o sea, en España, un mogollón, con la distribución de las representaciones plurinominales en los partidos políticos y particularmente en Morena y los partidos políticos que están aliados con Morena en esta elección, formal o informalmente. ¿Por qué? Porque el INE ha tomado una decisión de que para evitar la sobrerepresentación que actualmente tiene Morena en la Cámara de Diputados, van a ir viendo la militancia de los otros diputados de los otros partidos aliados plurinominales y van a ir decidiendo si son o no de Morena. Es lo más polémico del mundo. Pero quiero decir que ahí vamos a tener un problema serio respecto de cómo se construye la representación política en México. Y va a ser un problema nacional. Ahora, ahí te va otra, o ahí les va otra todavía más divertida. Bueno, no sé si más, pero igual de divertida. Morelos, el estado de Morelos, tiene 28 partidos. 28 partidos en contienda, muchos de los cuales lo hacen por primera vez, entonces no se puede. Hay 10 más que en otros lugares. Hay 18 más, porque son 10 nacionales, ¿no? Sí, 10 nacionales. Imagínate. Bueno. 28. Sí, bueno, claro. Qué bueno. El pluralismo, la democracia, que a todo hay. Sí, nada más que tienen un congreso con 20 legisladores. De los cuales 12 son de mayoría relativa y 8 son plurinominales. Teóricamente, jurídicamente, podría haber más partidos con derecho a tener diputaciones plurinominales que diputaciones plurinominales disponibles. O sea, hay 8 diputaciones plurinominales, nada más. Pero ¿qué pasa si hay 10 partidos que obtienen el 3% de la votación y por lo tanto tienen derecho a una representación proporcional? ¿Qué vas a hacer? Ahí que tienes 10 manzanas y 10 niños, ¿a cuántas manzanas les toca? ¿Se va a romper?
vas a tener 8 manzanas y a lo mejor 11 niños, niñas. No lo vas a poder una manzana completa. Va a ser una locura, man. Entonces, sí. Eso de la representación, otro tema de representación muy interesante, la Ciudad de México, la Constitución de la Ciudad de México y el Congreso de la Ciudad de México. Por norma constitucional hay 66 diputaciones, de las cuales son 33 de mayoría relativa, 33 de representación proporcional. Un esquema casi semiparlamentario, como no hay en el país. La mitad de pluris, mitad de mayoría relativa. Muy bien. Tema de representación, de la representación. Pero además, la Constitución de la Ciudad de México dice que esas 66 diputaciones deben asignarse en paridad de género. Por lo tanto, hay 33 diputadas y 33 diputados. ¿Ves? O sea, estamos teniendo ya en los hechos una necesidad de repensar, rediseñar, restablecer el régimen político. Van a seguir siendo representantes, o sea, del sistema. Y muy probablemente van a seguir siendo mayoría relativa y representación proporcional, sí. Pero ¿cómo los acomodamos? ¿No? Hay propuesta de que se eliminen los pluris, ¿verdad, Carlos? Y bueno, tiene muchos años, ¿no? Sí, en eso, la derecha, sobre todo, tú y yo somos de izquierda, manifiesta, militante, fuerte, lo sabemos. La derecha ha estado insistiendo en eso, pero es peligrosísimo, Mario, porque, mira, no es tanto que si los diputados de representación proporcional son o no personas impresentables, que luego ese es el problema, que sí lo son, sino es el problema de cómo se estructura la representación política. Los plurinominales o de representación proporcional permiten que las minorías se representen adecuadamente. Hay países donde no hay de mayoría relativa, es puro plurinominal. ¿Puro plurinominal? Sí, son las democracias parlamentarias. O sea, tú ves ¿qué quiere decir una democracia parlamentaria? Pues que el gobierno sale del parlamento. Sí. Irlo así rápidamente. Y entonces, por ejemplo, en España, tú no votas por el jefe de gobierno en su calidad de jefe de gobierno. Tú votas por el jefe, la jefa de gobierno en su calidad de diputada a las Cortes. Y ya en las Cortes lo eligen. Llaman a la Cámara de Diputados, dependiendo del partido que tenga más votos o los que se coaligan, entonces se hace un gobierno de coalición y se designa de entre las y los diputados al jefe de gobierno o primer ministro, como es en Inglaterra. Bueno, pero ahí hay puros plurinominales. Bueno, entonces, ¿por qué no mejor sacamos todos los de mayoría relativa y nos vamos a la pura plurinominalidad, que sería una representación? ¿Cuál es la ventaja de la representación proporcional? Esa, que es una representación proporcional. O sea, tú tienes partido 10% de los votos, tienes 10% de los curules, no más. Tienes 40, 60, 70, pues tienes eso, ¿no? Es lo que te da el voto. Entonces, es peligrosísima esa idea de quitar a los plurinominales. Entonces, pienso que estamos en ese momento, tenemos que hacer un cambio de régimen radical y tenemos que ciudadanizar la política, ciudadanizar a los partidos políticos, Mario, desde adentro. Sus militantes tienen que tomar el control de sus partidos y quitárselo a las cúpulas que lo han acaparado y lo han pervertido. Esa es la verdad. No tratemos de tapar el sol con un dedo. Entonces, creo que en esas estamos, y creo que en esas estamos particularmente desde el 18. Yo coordiné un libro para la editorial Illo, que en el 18 valoró desde el punto de vista de la cultura cívica, política, el resultado. Y escribí un capítulo de ese libro que llamé El Tsunami Ciudadano, ¿no? Y que yo lo que estaba diciendo, que estaba viendo antes de la elección, era cómo se estaba retirando la gente. Mira, ahora están participando, pero electoralmente, en el 15 en la Ciudad de México, perdón, en el 12, en la Ciudad de México, hubo una deserción, más bien una negativa a participar como funcionarios de casilla del 11-12%, que era más o menos lo común. En el 15, la negativa a participar fue del 49%. O sea,
Y en todos lados estabas viendo cómo se estaba yendo la gente. Y como en los tsunamis iba a regresar, a demoler, y regresó. Pero En el para 18. fortuna, en el 18, claro, para fortuna nuestra regresó con su boleta, no con un mazo a destruir, ¿no? Sino con la boleta a destruir para deconstruir. Y como dije, se cargó el sistema de partidos. O sea, no, así, sencillo, ya partidos hoy nunca lo fueron realmente, pero no son lo que fueron antes, ¿no? Entonces, creo que ese es mi optimismo. Uno, que lo va a hacer la gente con su voto, en democracia, en pluralismo, con responsabilidad. Eso lo va a hacer la gente. Y dos, que los tiempos están ya tan caducos o caducados que tiene que haber algo nuevo. Y ese algo nuevo, aquí viene mi optimismo radical que muchos amigos me censuran, ese algo nuevo tiene la base de que la gente toma la decisión. Y la gente no es tonta, ¿no? Y sigue siendo aspiracionalmente demócrata. Malo el momento, que esperemos no llegue nunca, donde la gente diga, bueno, ya, estuvo suave de partidos. Ahora Como sí en ya. Cherán, como en Cherán. Bueno, el Cherán sí, pero Cherán, bueno, tiene sus Sí, claro, claro. ¿no? Sí, claro. No, que digan, ya basta de democracia y estas cosas, que venga alguien a ponernos en orden y saque de todos estos del país, meta en una caja, avienta el mar, no sé, man, es la tentación, ahí está, Claro. ¿no? Afortunadamente todavía lejana, quiero pero. Muy bien, Carlos. Bueno, pues te decía, ¿alguna opinión sobre el proceso electoral de Michoacán? ¿Cómo lo estás viendo? Tienes pues muchas amistades, muchas conexiones, no estás más permanentemente acá, pero bueno, como especialista en estos temas y gente eh, que se interesa de conocer, de seguir el pulso de lo que pasa en este país y pues en Michoacán, que ha significado también mucho para ti. Sí, pues creo que en Michoacán se reúnen y condensan muchos de estos ingredientes que pueden estar dispersos en el país, ¿no? Y voy así a soltarlos a reserva de luego, si hay chance, recuperarlos ahora o en otra ocasión. Número uno, y desde nuestra perspectiva de izquierda, querido Mario, creo que es interesante, por decirlo menos, aunque en ciertos momentos polémico y hasta triste, ver cómo un tronco de opción ideológica se ha, ¿cómo se llama?, deteriorado, astillado de tal forma en que los que antes eran compañeros de lucha o de partido por lo menos, hoy son enemigos acérrimos, ¿no? Y se dedican las peores ofensas y las peores acciones y voluntades. Eso me parece triste porque es algo que lamentablemente, esto lo sabes tú, Mario, muy bien, pues la izquierda, en lugar de reunirse, la unión hace la fuerza, ¿te acuerdas? Aquellos 70s, pues parece que al contrario, mano, se empiezan a dividir y esa ha sido en buena medida la razón por la que no ha logrado consolidar sus triunfos electorales. Ya sabemos que no toda la vida, y menos desde la izquierda, es ganar una elección, pero pues eso, primer punto, ¿no? Y más porque en Michoacán inició, como todos bien sabemos, pues ese tronco magnífico de izquierda posible en México. Y hoy ahí mismo está teniendo esta erosión lamentabilísima, ¿no? Primer punto. Segundo punto, creo que también hay un elemento que hay que tomar en cuenta, lo digo con mucho cuidado, reserva, porque tampoco tengo elementos para afirmar ni una cosa ni la otra, pero sobre el papel que juegan los gobiernos en las elecciones, ¿no? Todos los gobiernos, todos, pero no solo mexicanos, en el mundo se meten en elecciones de una u otra manera. Partido de Estado. Un partido de gobierno que quiere seguirlo siendo, pero además eso es lo más lógico del mundo. Pero yo me acuerdo cuando hice mi doctorado en Madrid, era evidente cuando venían elecciones, bueno, la ciudad se rebosaba, había obras por todos lados, la pintaban,
los parquecitos con sus fuentecitas, bueno, estaba preciosa la ciudad. Tú veías cómo la obra pública, rájate. Bueno, porque el gobierno pretendía, ¿no?, tener con eso mayores apoyos para su partido. Eso pasa en todos lados. Lo malo es que pase de una manera ilegítima, claro, y sobre todo también ilegal. Entonces, ese es otro tema. Y me refiero no solo al gobierno del Estado, sino en general los gobiernos en el país, porque sé que es un issue, es un tema del debate que hay que en el país y en Michoacán. El otro tema, pues desde luego importante, de las cosas que a mí me entusiasman, es la emergencia de nuevos actores en la vida política, porque está ciudadanizando la política, o puede estarlo haciendo. Por ejemplo, las mujeres, ¿no?, que tuvieron una emergencia en el país, pero en Michoacán en particular, muy importante, el movimiento feminista. Muchas colectivas, ¿verdad? Muchas colectivas que se activaron y que han logrado cosas muy importantes en el país. Yo tengo el gusto de conocer a la gente que ha promovido, chavas prendidísimas, que ha promovido la ley Olimpia y que ya lograron que se publicara en el Diario Oficial de la Federación. Sí, recientemente. ¿No? Esta ley que quizás, para recordar rápidamente, ya tipifica como un delito el uso abusivo, además sin autorización, de videos o de escenas íntimas de una mujer por parte de su pareja. Claro. Es una violencia brutal, muy de este tiempo de tecnologías digitales, y etcétera, etcétera. Entonces, ese también me entusiasma. Y en Michoacán, hay que decir también, las comunidades indígenas o los pueblos originarios han ido cobrando una mayor relevancia en la vida política, en los gobiernos. Ya el gobierno, hablando de gobierno, política y sociedad, ya no es nada más partidos, ayuntamiento y votantes. No, ya son muchos más actores, por fortuna. Y la emergencia de las comunidades indígenas, los pueblos originarios, con sus reivindicaciones, ha dado para bien, y hay que decirlo también, para mal, una nueva tonalidad o tonificación a la vida política. Yo creo que Michoacán tiene ese aspecto. Y finalmente, bueno, de los muchos, ¿no?, que se puede dar, pues la migración, ¿no?, que es un dato también en la sociedad, en la cultura michoacana, que vamos a ver cómo resulta ahora para la elección de las autoridades que van a poder designar quienes están en el extranjero. Michoacán fue uno de los primeros estados que tuvo la modalidad de voto en el extranjero. Zacatecas, Michoacán, por su situación de migración, y luego sí, Chiapas, Guerrero. Entonces hay que verla. Y bueno, dije que era al final, pero no, la última y no grata, ya lo sabemos. Entonces es el tema de la violencia, del crimen organizado, los controles territoriales, la forma en como, te decía, es lamentable. Un solo asesinato hubiera sido absolutamente deplorable, desde luego, pero también lo más sintomático es que lo que más ha crecido en este año son las amenazas, más que los asesinatos, que han crecido mucho, no tanto como el 18, las amenazas. Sí. Y el efecto que han tenido esas amenazas en una cantidad considerable, hay que investigar el dato y compararlo, de renuncias. Sí, declinaciones. Por eso, porque los está amenazando la maña, ¿no? Entonces, caramba, o sea, sí es un tema para el GPS, mi querido Mario. Sin duda, sin duda. Bueno, estamos ya en el límite de esta entrevista de 60 minutos, muy interesante, que apuntas temas para reflexión y contrastar, cotejar qué sucede después y en la misma jornada electoral del próximo domingo. Bueno, para finalizar te pediría algún mensaje, algún comentario que te surja para cerrar con broche de palo, como diría mi abuelo. Bueno. Pues mira, insistir en lo que ya comenté. Démonos cuenta de algo evidente. Las elecciones son nuestras. Los que elegimos somos los electores. Tenemos invertida la ecuación. No, lo importante no son los partidos ni el dinero que tienen los partidos. Ahí lo tienen y lo han capturado, pero es nuestro también. Hay que exigir. El verbo actual
de la democracia mexicana debe ser exigir. Hemos conjugado bastante bien el verbo votar y utilizamos con cierta frecuencia y bien el verbo participar. Ahí estábamos dando los casos de las colectivas feministas que han logrado cosas muy importantes en el país. Pero ahora nos falta utilizar otro verbo, querido Mario, queridos amigos, amigas, que es el de la exigencia, exigir. Tenemos que exigir a las autoridades, exigirnos a nosotros mismos congruencia, respeto y en búsqueda de construir la paz, que no se trata solamente de ausencia de pleito y pedirle a todo el mundo, ya, por favor, déjense de tratar mal, ¿no? La construcción de la paz es la construcción de las condiciones sociales de bienestar para que una sociedad esté en paz. Si no hay bienestar, la sociedad no está en paz, está en malestar y está en las puertas de la violencia. Entonces, la elección es nuestra, usémosla. Ya hemos hecho muchas veces con nuestro voto cambios significativos, que no sea esta la excepción, salgamos a votar con libertad, mandemos al caramba a los delincuentes electorales que quieren comprar nuestro voto y manipular nuestras conciencias. Basta, ya es momento ¿de qué? De ciudadanizar la política y de politizar a la ciudadanía. Muy bien, estimado y respetado Carlos. De nueva cuenta, te agradezco tu participación y bueno, ya estás en esta lista negra. Un abrazo y hasta próxima ocasión. Muchas gracias, Carlos. Un abrazo. Ahí estamos.